Por supuesto, tengo que partir agradeciendo sinceramente a la Comisión Asesora Presidencial por haber convocado a la CEPAL para estar esta mañana con ustedes. Y también quiero agradecer, por supuesto, a David Bravo y a mi colega comisionada, Claudia Robles, quien me apoyó muchísimo para hacer esta presentación. La presentación la denominé hacia la universalización de los sistemas de pensiones, los desafíos de la igualdad de género, en el entendido de que es una presentación que se ubica desde una perspectiva normativa en un enfoque de derechos, lo que implica que entendiendo la seguridad social como un derecho humano, debe tener o responder al criterio de universalidad y al criterio de igualdad. Es en ese lugar donde desde la CEPAL y los últimos documentos que se llaman la trilogía de la igualdad, los documentos de los periodos de sesiones, en los cuales la CEPAL presenta su propuesta de desarrollo a los países de la región, hemos situado a la igualdad como un objetivo en el horizonte del desarrollo y entendemos a la política como el instrumento para alcanzarla. Por ello, frente a la pregunta ¿por qué la igualdad de género es un imperativo para cualquier reforma de política pública? Pensamos que no es posible una buena reforma de política pública que no tenga en cuenta la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque estamos planteándonos un concepto amplio de igualdad que va más allá al de justicia redistributiva, un concepto de igualdad que incluye otros sistemas de distancia que cruzan y que fortalecen y reproducen las desigualdades en nuestras sociedades, como son las de género, las étnicas y de otro tipo de origen. Las relaciones de género nosotros no las entendemos como un asunto más, y mucho menos como un asunto de mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia empírica y estamos convencidos que impactan el funcionamiento de las economías de los países, impactan el mercado laboral, nos dicen mucho sobre los aportes que hacen las personas, los individuos al desarrollo de los países, pero también de los beneficios que remiten esos aportes para esas personas y nos hablan de la profundización de la democracia. En esto quiero decir que nos estamos situando también en un lugar desde la economía política, desde donde se debe pensar una reforma como la del sistema de pensiones. Creemos también, por otra parte, que así como nos planteaban esta mañana la necesidad de un nuevo contrato intergeneracional, creemos en la necesidad de un nuevo contrato de género. Y un nuevo contrato de género que no se delimite al ámbito de lo privado, que no suceda solamente en el ámbito de las negociaciones privadas o particulares entre las personas, sino que un nuevo contrato de género donde el Estado y el mercado, en el marco de sistemas de seguridad social, que es lo que hoy nos convoca, participen del mismo. Y esto quiere decir pensar y repensar los roles que las personas tenemos en nuestras sociedades, la distribución y redistribución de los recursos, entre ellos el tiempo, y la redistribución y distribución de esos recursos en el espacio público y al interior de los hogares. Antes, uno de los panelistas de esta mañana nos hablaba, sabemos muy poco, por ejemplo, de los costos que tienen los cuidados de largo plazo. Y uno podría decir la respuesta es porque hasta el momento esos cuidados no han atravesado las fronteras de lo privado. No están en lo público, se están produciendo al interior de los hogares y por eso sabemos poco. No es porque no se estén haciendo. Entonces, es desde este lugar donde nosotros nos ubicamos. E indudablemente, siguiendo a lo que Carmen recién nos planteó, creemos que los sistemas de seguridad social y desde una perspectiva de igualdad o desigualdad de género, evidentemente están íntimamente ligados al mercado laboral. Y es por eso también que pensamos qué pasaría, y ahora les voy a compartir información al respecto, con nuestros países, con nuestras sociedades, inclusive con nuestro modelo de desarrollo, si interfiriéramos con cambios en las políticas de empleo y cambios en el mercado laboral para igualar situación de los varones y las mujeres. Yo creo que es muy importante decirles, transparentar desde dónde partimos, y partimos desde el convencimiento que los sistemas de pensiones no son neutros a las desigualdades de género que están presentes en nuestra sociedad. Los sistemas de pensiones
Por el contrario, actualmente reproducen y amplifican desigualdades que están originadas en otros campos, que están originadas en el campo de la cultura, en el campo de la economía, en el mercado laboral. Y nosotros te podemos identificar claramente que con su diseño y con la intervención en este diseño podríamos tener por lo menos dos consecuencias en este momento sumamente simplificadas. Una es acrecentar las desigualdades que se dan en los otros ámbitos y por lo tanto desigualdades de género, étnicas o socioeconómicas, como también recién nos comentaba Carmen, o por el contrario, pensar, reformular y diseñar un sistema de pensiones que nos permita mitigar y garantizar ciudadanía económica en la vejez para varones y para mujeres. Ese es el gran desafío, pero es un desafío que nosotros no vemos hacia el futuro, sino que es un desafío que lo vemos para hoy, o sea, el momento es ahora. La otra cosa que nos parece muy importante es que determinar de que por qué incorporar un enfoque de igualdad de género en los sistemas de pensiones tiene que ver decididamente con las obligaciones que nuestros estados en América Latina y el Caribe han asumido al firmar instrumentos internacionales de derechos humanos, que son jurídicamente obligatorios y que son jurídicamente vinculantes. Y si es desde ahí, y frente a la obligatoriedad que tienen nuestros países de asegurar y garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social para varones y mujeres, una mirada a vuelo de pájaro nos podría hacer afirmar que nuestros países no están cumpliendo con esa obligación, que las deudas son persistentes y ni hablar si entramos a elementos del enfoque de derechos como tienen que ver la exigibilidad, por ejemplo, canales de exigibilidad u otros elementos. Entonces, esto no es una opción, no es solamente personas de buena voluntad, sino es una obligación a los cuales nuestros países y nuestros estados han asumido. Cuando nosotros hablamos de por qué analizar y desde dónde analizar la situación de igualdad o desigualdad de género en los sistemas de pensiones, tenemos que responder a una mirada más holística, más integral, para encontrar explicaciones de las situaciones actuales. Esta mirada nos lleva a tratar de identificar factores de carácter cultural, de carácter económico y demográficos que de manera sinérgica están en cierta medida dando como consecuencia, con diseños de sistemas de pensiones que son deficitarios, la situación que actualmente tienen las mujeres en los sistemas. Si partimos por los factores culturales, indudablemente al primero que tenemos que hacer referencia es a la división sexual del trabajo, a la asignación casi exclusiva de las mujeres del trabajo de cuidado y no remunerado al interior de los hogares, que no solamente reproduce y asegura la sobrevivencia de la fuerza de trabajo, sino que también de la base contributiva de los sistemas de pensiones. También la consideración o no consideración en las políticas públicas y ni hablar, lamentablemente, en las reformas realizadas hasta el momento, pero estoy segura que a futuro sí serán incorporados, los costos de la reproducción social, tanto a nivel de los hogares como a nivel de lo público. Por el otro lado, tenemos factores que tienen que ver con factores económicos de mercado laboral, que me gustaría no solamente partir diciendo que las mujeres tienen una inserción laboral menor en los sectores de menor productividad, con brechas salariales, con segmentación vertical y horizontal, sino quisiera hacer énfasis en el hecho de que hoy en día las mujeres en América Latina y el Caribe tienen mayores niveles de instrucción que los varones, y que la PEA femenina tiene mayores niveles de instrucción que la PEA masculina, o sea, la población económicamente activa, como se la llama tradicionalmente. ¿Y esto qué quiere decir? No solamente que las mujeres tienen una inserción deficitaria en el mercado laboral que se va a reflejar en los sistemas de seguridad social, sino que también nos habla de la ineficiencia de nuestros modelos que invierten y que tenemos hoy recursos humanos, entre
entre comillas, formados con competencias y sin embargo que no son utilizados lo suficientemente para la productividad de los países y tampoco se valoran sus aportes. Esto se junta con factores demográficos de los que ya se han hecho referencia, pero yo quisiera hacer una referencia, no solamente es que vamos a vivir todos más, no solamente es que hay el envejecimiento del envejecimiento, sino que la protagonista de esos procesos sociales y demográficos son las mujeres. Y son las mujeres bajo dos perspectivas. Una, porque cuantitativamente son las mujeres las que viven más años, son las mujeres las que tienen sobrevida en relación a los varones, por lo tanto, las principales actoras de estos procesos de envejecimiento, sino porque de manera simultánea y también, como hicieron referencia hoy, no solamente esas mujeres van a tener una calidad de vida inferior, porque van a vivir más años, de ese un mayor porcentaje de años, de esos años de sobrevida, en una situación de dependencia, como muy bien nos explicaban hoy, sino que al mismo tiempo van a ser las encargadas, como son en la actualidad, de cuidar a otras personas. Y entonces estos factores económicos, demográficos y culturales, de manera sinérgica, tienen como consecuencia que en los sistemas de pensiones encontramos que las mujeres tienen pensiones más bajas y menores que los varones, que tienen mayor probabilidad de estar en pobreza en la vejez. Entonces empezamos a acumular sistemas de desigualdad cruzada, o sea, ser vieja, pobre, con discapacidad o falta de autonomía física y sin seguridad social y muchas veces sin protección social, nos configura una problemática del envejecimiento que no se está explicitando de esta manera y que creo que es algo que hay que tener pensado para cualquier diseño de política. Les decía, hablaba yo de algunos factores económicos. Quiero darles algunos datos a nivel de la región y algunos en relación a Chile. Es muy interesante aquí que ustedes pueden ver, tenemos dividido información para América Latina, información para Chile, pobres y no pobres. Por supuesto que lo primero que uno puede ver en las barras, que es la menor participación de las mujeres en relación a los varones, ya sea en América Latina como en Chile. Es bien notable que, sin embargo, en el caso de Chile, tanto para hombres como para mujeres, la inserción laboral, y tanto para pobres y como para no pobres, es inferior al promedio regional. Esto quiere decir que en ambos casos hay un espacio muy importante para aumentar la participación en el mercado laboral de ambos, de hombres y de mujeres, pero por supuesto mucho más de mujeres. Cuando vemos las diferencias y las distancias y las brechas entre los pobres y los pobres, otra vez vemos que hay una importante, en el caso de las mujeres, una diferencia significativa de inserción tanto en América Latina como en Chile, pero en Chile es más marcada que en el resto de los países de la región. Esto hace que tengamos una alta segmentación en la participación laboral, pero no solo por niveles de pobreza. Podríamos entrar en características del mercado laboral e identificar otras formas de segmentación, pero lo que sí estamos claros que esto nos está reflejando que como consecuencia de esta inserción precaria al mercado laboral, ya que tenemos sistemas de pensiones en su mayor parte sostenidos sobre lo contributivo, tenemos una exclusión del acceso a pensiones contributivas de un importante porcentaje de la población femenina adulta de la región y, por supuesto, en Chile. Les decía yo que nos ponemos en situación no solamente de pensar lo que nos falta, sino de pensar en el aporte que se haría con cambios y políticas de empleo y políticas de no discriminación en el mercado laboral. En el último panorama social de este año, en el 2014, hicimos un ejercicio contrafactual de ver qué pasaría con la pobreza y la desigualdad en los países de la región si igualaríamos dos cosas. Una es la participación de las mujeres a la de los varones en el mercado laboral y la otra es si igualaríamos ingresos. En ambos casos, la evidencia nos muestra, en ambos escenarios, ¿no es cierto?, contrafactuales, la evidencia nos muestra que la pobreza
se disminuiría en importantes puntos. Ustedes pueden ver en el caso de Chile, en 2 puntos porcentuales, en este caso, habría un cierre de brechas, pero también habría un cierre de brechas de desigualdad socioeconómica, medida tanto por el índice de Gini como por el índice de Theil. Esto quiere decir que si uno responde a esta lógica, indudablemente cualquier política pública, cualquier política económica de nuestros países y social que pretendiera cerrar las brechas de desigualdad tendría que empezar por asegurar no solamente aumentar el del acceso a las mujeres al mercado laboral, sino cerrar las brechas de ingresos. Pero están las pensiones sociales, ya alguien nos habló de ellas también, y encontramos que son las mujeres de nuestros países las que principalmente se están beneficiando de estas pensiones sociales. Las consideramos un aporte, son no contributivas, pero indudablemente pensamos que no son suficientes para garantizar ciudadanía económica ni a las mujeres ni a los varones. Como no tienen requisitos contributivos de acceso, se beneficia principalmente, ya digo, a las mujeres, pero no aporta sustantivamente a la igualdad de género. Y esto es algo en lo que me quisiera detener un segundo. No es lo mismo igualar porcentajes, igualar cifras, igualar participación, que tener igualdad de género, en el sentido de que de vivir en condiciones y con recursos y con contribuciones y con autonomía y con derechos que permitan a cada una de las personas, independientemente de su sexo o de su forma de vida, de desarrollarse y tener un bienestar de adecuado. Cuando miramos las pensiones sociales encontramos que la cobertura de todas maneras es limitada y el monto es marginal. En algunos casos yo diría que es más que marginal, y me van a permitir el calificativo, es un poquito vergonzoso, porque es tan pequeño que sería realmente pensar que alguien puede vivir de alguna manera con eso, es tener mucha imaginación. Por el otro lado, muchas veces tienen formas de focalización con errores de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que está dentro, pero hay muchísimos ya que tendrían que tener, y sobre todo mujeres, pensiones sociales que quedan fuera, por estos mecanismos que hacen que en los diseños pongamos una serie de restricciones. Por ejemplo, les doy un ejemplo en Chile, pero que se repite en otros países de la región. La edad del acceso a pensión social no concuerda con la edad de jubilación de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Se accede a una pensión social a partir de los 65 años en Chile, de los 70 en el Uruguay. Supuestamente hay un consenso social, y así lo refleja la legislación, que las mujeres se jubilan a los 60 años, pero no sé por qué pensamos que las más pobres, las que menos tienen acceso al mercado laboral, las que tienen más problemática para desarrollar su vida, deben tener 5 o 10 años en un stand-by, no protegidas por nadie, ni por la seguridad social porque no se jubilan, ni por las pensiones sociales porque no sé si no se la merecen, porque hay un concepto del pobre o de la mujer meritoria muchas veces detrás de los supuestos de la política pública. Y por el otro lado, generalmente las pensiones sociales no suelen ser una modificación estructural a los sistemas en su dimensión contributiva. ¿Y esto por qué? Porque forman parte, están financiados por el Estado como desde otro bolsillo. Factores socioculturales, e indudablemente tengo que hacer énfasis en la desigualdad, en la carga de trabajo de cuidados no remunerado. Ahí hay un gráfico muy interesante de la OECD, muy interesante, pero que espero que lo vean bien, donde muestra claramente que una mujer con una trayectoria laboral sin interrupciones continua, o sea que estamos en el 100, de acuerdo a la cantidad de años que se retira del mercado laboral, interrumpe su trayectoria laboral para cuidados, va a ver disminuida en este momento en los países, en 32 países donde se hizo el análisis del OECD, va a haber disminuido el porcentaje que recibe de su pensión en el futuro. Y muchas veces utilizamos
de manera casi matemática y decimos, esto que pasa en Europa pasa en América Latina, pero resulta que las mujeres cuando tienen hijos se retiran del mercado y después están contentas de la vida. Cuando los chicos crecen, ellas vuelven. Eso en América Latina no existe. O sea, en América Latina todas las mujeres sabemos que las que nos retiramos del mercado laboral en algún momento no volvemos a entrar a él, por lo menos al mercado laboral formal. La salida, si es una salida, es hacia el mercado de la informalidad, hacia el autoempleo y por lo tanto hacia la carencia de una inserción en los sistemas de seguridad social. O sea, la ausencia de estados de bienestar consolidados en América Latina hace que pensar que las mujeres de nuestra región tienen el mismo comportamiento que las mujeres de la Europa del Norte, de Suecia, por ejemplo, de Noruega o de la misma España, es una ilusión óptica. Pero no solamente por eso, tenemos hoy información que no solamente proviene de las encuestas de gastos, de las encuestas de hogares, sino tenemos las encuestas del uso del tiempo, que nos permiten mostrar mucho mejor cuál es la cotidianidad de las personas y sobre todo cuál es el aporte que las personas hacemos al desarrollo de los países y al crecimiento económico. Y por eso nosotros utilizamos el concepto de trabajo total, que es un concepto que aúna en sí mismo al trabajo remunerado y no remunerado. De la misma manera que cuando hablamos ahora de sistema de pensiones hablamos de contributivo y no contributivo, en esa misma lógica. ¿Cuál es la idea? La idea es ver qué es lo que varones y mujeres estamos haciendo de aporte, medidos en este caso por horas, por tiempos semanales. Y estas son, no, por favor, no son comparativos, no piensen de ninguna manera de que es que en México dedican más horas que en Brasil, simplemente son encuestas de carácter muy distinto y solamente se las quiero mostrar a efecto justamente demostrativo de que si sumamos las horas semanales dedicadas al trabajo total de varones y mujeres, vamos a ver que siempre en todos los países las mujeres trabajan muchas más horas semanales y diarias que los varones. Sin embargo, si ponemos esto al lado de los beneficios que la sociedad y la política pública le está dando y la valorización de este trabajo, encontramos una brecha muy importante. Vimos lo de los factores demográficos, alguien presentó también estas pirámides y cómo se va invirtiendo. Solamente quiero llamar la atención sobre Chile 2050, porque creo que de rectángulo va a pasar a ser una pirámide muy lenta, pero hay algo que sí me parece sumamente importante, es que para el 2050 las mujeres mayores de 65 años, hay una proyección que dice que vivirán en promedio 26 años más adicionales. Eso si se llegaran a jubilar a los 65. Y los hombres vivirán 22 años adicionales. Indudablemente esta información de estimaciones y de proyecciones nos permiten también poder ir identificando quiénes van a ser, no solamente quiénes son los más vulnerables hoy, quiénes son los que hoy no pueden ejercer sus derechos, sino que probablemente aquellos que nos tenemos que preocupar que van a pasar en el futuro. Estas desigualdades a las cuales yo estoy haciendo referencia de manera muy rápida se plasman como resultado en el sistema. ¿Y ahí qué podemos ver? Yo no tengo dudas en decir que podemos observar discriminación, segmentación y exclusión de género. Las mujeres mayores están más desprotegidas que los varones. Y esto no es menor, porque aparte son más. Y por lo tanto, este es un fenómeno estructural y es un fenómeno mayoritario en la región. El desafío es que nuestras políticas públicas en realidad estén reflejando la realidad y no estén reflejando ni supuestos, ni sesgos, ni estereotipos. Aquí ustedes pueden ver dos cosas. Por una parte, no solamente la cobertura, sino por la otra, y lo que más me interesa que miren, son esos cuadraditos azules y los rojos, porque son los que nos muestran las brechas de montos. O sea, la posibilidad de ser, insisto, pobre, vieja y con dependencia es altísima.
Y esto lo volvemos a buscar, a mirar y a encontrar con la información cuando vemos cuál es el porcentaje de mujeres sin ingresos propios en la vejez. Y ahí vamos a ver no solamente las brechas de la exclusión por la vía contributiva y los errores de focalización de las pensiones sociales, pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo una mujer que tiene una pensión por viudez, si llega a contribuir en algún momento en el sistema de pensiones, inmediatamente la pierde, o sea, no hay una valoración de otro tipo de cosas. Y aquí, una vez más, vemos Chile y vemos América Latina, vemos mujeres y varones, y vemos las importantísimas brechas en términos de los hombres y las mujeres que no tienen ningún ingreso, ni por pensiones, ni por jubilaciones, ni por transferencias, ni por subsidios. Y esa es la realidad de muchos, no solamente personas, no solamente mujeres y varones, de muchísimos hogares, porque ustedes deben saber seguramente que gran parte de los hogares monoparentales y unipersonales están conformados por mujeres jefas de hogar y por mujeres solas. Voy a ir terminando ya. Entonces, ¿y esto por qué? Porque en los sistemas de pensiones no pasan unas cosas distintas a lo que pasan en otras políticas públicas, que es que imaginamos el sujeto de la política, el sujeto de derecho, cómo es, cómo vive y cómo debiera ser. En general, los sistemas de pensiones reproducen en su cabeza y por lo tanto luego en las exigencias y demás, un beneficiario tipo. ¿Y a quién se imaginan? Inmediatamente. A un trabajador, hombre, del sector formal, que es jefe de familia, que tiene ingresos estables, cotizaciones regulares, con una esposa que se ocupa del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado familiar, y yo también diría que es blanco, que es sano y que es un adulto de edad media. Pero, como ya se ha conversado esta mañana, sabemos, y por supuesto vive en un hogar nuclear típico. Pero por supuesto esto no es la realidad. No solamente la mayoría no somos así, por suerte, sino que la mayoría vivimos de otra manera. Ya termino. Bien, mecanismos de diseño. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer para lo que les planteé al inicio, que era disminuir la desigualdad? Entonces, revisar exigencias contributivas, densidad y montos. Esto ya se ha hablado. En los casos de capitalización individual, establecer fórmulas progresivas de cálculo de beneficios. Indudablemente, el pensar en alcanzar el objetivo de la igualdad tiene que ver con pensar en acciones afirmativas que nos permitan mitigar desigualdades y avanzar hacia adelante. Igualar tablas de mortalidad. Es como casi sin comentarios, ¿no? Determinada edad de jubilación en cada contexto laboral específico. Esto me importa porque recién Carmen nos decía, y también veíamos la experiencia antes de la importancia se dice, de igualar edad de jubilación. En verdad, nosotros no vemos mucho problema con ello, si ello va acompañado de, por ejemplo, en el caso de Chile, del cumplimiento de la ley de igualdad, de igual salario por igual trabajo. O sea, si tenemos un mercado laboral que no tiene la rigidez ni las barreras hacia la inserción laboral de las mujeres. O sea, creo que hay otros condicionamientos que van más allá de si es 60, 61, 62 y lo hacemos exactamente al mismo momento, porque para eso analizamos los factores iniciales. Otorgar créditos de reconocimiento del trabajo remunerado, hoy nos dieron el caso de Suecia, e incentivar afiliación al sistema contributivo sin perder prestaciones sociales. Yo quiero decirles que en América Latina están haciendo cosas y se han hecho cosas y me gustaría relevarlas porque si no, y se han hecho cosas en esta dirección. Tenemos pensiones sociales, hay países donde se han eliminado las tablas diferenciales por sexo. Un paso importantísimo, muy reciente, es igualar el derecho previsional de las trabajadoras domésticas, que esta yo diría que era y es una de las grandes vergüenzas de los sistemas de pensiones de la región, el reconocimiento de ser cónyuge o conviviente, o sea, los distintos tipos de familia o de formas de vivir juntos, como hablábamos esta mañana, eso está en Chile, en Uruguay, en Bolivia, y en el caso del Ecuador,
los traigo a colación porque acaban de aprobar la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que va a implicar contribución y pago de pensiones para las trabajadoras domésticas no remuneradas, varones y mujeres, y de cuidado. ¿Por dónde partir? Indudablemente la ponencia va centrada a tener en consideración una de las desigualdades más importantes que cruzan nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque estamos seguras que considerar no es... va a implicar mejorar los sistemas de pensiones, y hay algo que estoy convencida que estaremos todos de acuerdo, es en la necesidad de mejorarlos. Creo que hay que hacer un nuevo pacto social por la vejez, junto con ese nuevo contrato de género. O sea, las relaciones de género e intergeneracionales tienen que entrar y empezar a estar en el debate público. Creo que eso puede acompañar un proceso de reforma. Recuperar, por supuesto, una visión de seguridad social, universalidad, solidaridad, igualdad y eficiencia, como la CEPAL, y aquí está Andras, lo viene diciendo hace mucho tiempo. Y finalmente, todo esto sin un pacto fiscal que haga que no tengamos en ningún momento que enfrentarnos a la decisión o a la alternativa de elegir entre derechos y presupuesto, enfoques de ejercicio y de sujeto de derechos con un enfoque que solamente analice la viabilidad financiera, sino que buscar un pacto fiscal que sostenga que ambos enfoques se contribuyan y así, por supuesto, mejorar la vida de nuestras sociedades. Gracias.